Espera. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a... ¡Ahí va! Si tengo pelo. ¿Me ha crecido el pelo en un día? No, ayer les pregunté que si os gustaba cómo me quedaba. Yo prometo, yo todo lo que prometo lo cumplo, así que no os preocupéis que lo voy a hacer. Vale, de momento no, porque se acerca mi cumpleaños y no quiero parecer un calvito cumpleañero, así que yo os prometo que lo hago. De todas formas, bienvenidos un día más a las obras. Hoy es 2 de junio de 2022. Estamos otro día aquí. Vamos a ver qué avances tenemos en las mismas. Yo creo que ha llegado material, así que vamos a dar la vuelta. Empezamos por la esquina de Concha Espina, valga la redundancia. Esta esquina que no parece que vaya a haber partido porque tenemos un montón de máquinas. Hasta esta máquina que está rota la están arreglando, y al fondo tenemos esas piezas que van subiendo a la parte superior de la torre B. Ahí lo vemos. Esas piezas que van subiendo, las van haciendo aquí, las van formando y luego ya las suben. Ahora luego subiremos a las alturas y lo veremos molto mejor, Al igual que hoy parece que no ha llegado ninguna guía aquí al fondo sur. A ver si en el fondo norte ha llegado, porque ya sabéis, parece que van fondo sur, fondo norte, fondo sur, día a día. En 10 días cumplo años. Y demos los buenos días a la Viga Museo. Aquí tenemos la Viga Museo. Cómo siguen preparando ese izado, cómo están terminando de colocar, de terminar esta estructura, perdón. Ahí siguen trabajando en ello. Al fondo parece que están colocando una mega pieza. Ahí está, la mega pieza. A ver si nos da tiempo a llegar al fondo y vemos cómo la introducen al interior. Pero así está el estado hoy, 2 de junio, de la Viga Museo desde el lado sur. Tengo unas ganas de ver cómo colocan los cables de izado, increíbles, Cuando ya coloquen los cables de izado, me da a mí que todos los indicios van a ser claros. Mirad qué estampa más bonita, mirad qué imagen más bonita, Esto es aquí, encima de la torre B. Parece que están trabajando en esa orejeta, o parece que incluso está metiendo línea de vida en ese lado. Tengo unas ganas de subir también, brutales. Otro día más aquí. Me va a decir este montículo: eres un pesado, JR. Bueno, parece que nos ha esperado. Y mirad esa pieza, que extraña es. Parece que la han hecho en el suelo de la Castellana y la están subiendo ahora mismo. Si subimos la mirada vemos unas eslingas colgando en el medio, en las tripas de la Vega Corona. Ahí lo tenemos. Y que están a punto de dejarlo en su sitio. Vamos a ver dónde lo dejan, a ver si nos da tiempo a verlo. Mientras tanto, he de decir que en estos días, en esta parte de aquí, han estado picando y han estado cementando, han puesto ladrillos. Parece que van a colocar estas casetas de vestuarios. Ahí lo tenemos, estas de aquí, que parece que han traído nuevas, como las que tenemos, los vestuarios que tenemos aquí y justo delante de nosotros. Más camiones de tierra que nos dicen adiós. Se aproximan otras nuevas cestas, otras nuevas plataformas. Vamos a ver qué es lo que van a hacer. Mientras tanto vamos comentando lo que va pasando en la Viga Corona, que incorporan esa lona de seguridad azul en la parte superior de lo que va a ser el restaurante. Vamos a hacer un pequeño zoom. Esa es, ahí está, esa lona de seguridad para que los trabajadores, si se caen, que jueguen como niños pequeños. Bueno, me muero de ganas de ir para allá. Vamos para allá, vamos a ver dónde van a colocar esa pedazo de pieza. Bueno, pues todo indica que lo van a colocar donde las orejetas. Estas orejetas de la Viga Museo, en la parte superior de la Viga Museo. Parece que esta parte de aquí, ahí justo esa, es la que va a encajar justo con la orejeta. Ahí tenemos. Y bienvenidos aquí a la Torre C, bienvenidos un día más a esta esquina de Castellana con Rafael Salgado, a puntito de llegar ya a Rafael Salgado. Parece que tenemos nueva guía por la posición de las grúas. Ahí tenemos una más alta que otra, ya sabéis que eso es posición de izado para las guías, esos faldones que van poniendo para la piel envolvente. Así que nos vamos para allá, vamos a ver si podemos grabar un pedazo de time-lapse y por supuesto hacer directazo. Efectivamente, confirmadísimo, ahí tenemos otra nueva guía para, en este caso, el fondo norte.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Just open up. Don't be scared. Bueno, ya tenemos la quinta guía doble aquí en el fondo norte. Casi 2 horas de directo en el canal que hemos tenido hoy viendo este pedazo de izado. Tenéis un timelapse, por supuesto, que acabo de hacer. Así que nada, seguimos. Muchas piezas tenemos también en este lado de aquí, con las conexiones, las futuras conexiones que va a haber entre las futuras nuevas guías. Siguen sacando mucho contenedor con escombro en el interior de Santiago Bernabéu, en el interior de las galerías, y estos de aquí serán los siguientes lugares donde van a incorporar las guías dobles, que ya nos ha comunicado Manuel González que en Fuenlabrada tienen más preparadas, así que seguimos. Bueno, abandonamos Rafael Salgado y llegamos aquí a la esquina de la torre de... Mirad lo que están poniendo en estos precisos instantes en la parte de la cara externa del nuevo edificio. Vamos a acercarnos para verlo mucho mejor. Esas piezas son las que veíamos ayer, que llegaban en ese pedazo de camión, que veíamos justo en este lado además, justo en este lado. Y son, obviamente al final tienen que ponerlas. Estaba claro que al final, en uno de estos días lo iban a colocar, y precisamente hoy estamos viendo aquí, acabamos de terminar el directo de ese izado, de la guía doble aquí, en Rafael Salgado, y nos encontramos con esta pedazo de sorpresa. Aquí está la entrada al tour. Todavía hay gente que piensa que puede haber tour, pero no hay tour. Y aquí hay gente, ya sabéis, tienen que colocar esta conexión para luego poner los demás pilares, esas vigas, esas pedazos de vigas que vimos ayer aquí en el canal, y que ahora mismo lo tenemos a los pedazos. Voy a pasarme al otro lado. Ahí es donde tienen todas las piezas amontonadas, acopiadas, para luego ¡boom!, se sube aquí arriba. Ahí hacemos un poquito de zoom y vemos cómo están colocando, cómo están haciendo palanca, parece. Ahora mismo en esta última pieza que acaba de llegar. Madre mía, cómo está haciendo palanca para que entre, ¿eh? Ya sabéis, esta última pieza sirve para conectar esas dos vigas, tanto esta como esta, y ya terminar de cerrar la cara externa del nuevo edificio. Bueno, nuevo material tenemos aquí también en Padre Damián. Mirad lo que tenemos aquí. Parecen de los mismos baños, esa parte de los lavabos, y ha llegado aquí ahora mismo en este camión justo enfrente del nuevo edificio en Padre Damián. Quiero ver la otra cara, y otro camión que está entrando. Ya sabéis que esta junto a la entrada que tenemos en Concha Espina sirven para que entren todos los camiones. Es más, tenemos aquí otro esperando, así que para que no se atrulle toda la entrada de allí, esa entrada de Concha Espina, pasan también por este lado. Ahí hemos visto pasar el camión. Y mirad esa última planta del nuevo edificio, como van colocando esa chapa de acero colaborante. Ahí vemos cómo la están colocando ahora mismo en estos precisos instantes, y cómo van ganando densidad esas plantas superiores. Y así es como se ve desde Sagrados Corazones esta última pieza que acaban de incorporar. ¡Boom! Jueves 2 de junio de 2022. Aquí estamos un día más en Sagrados Corazones, abandonando ya poco a poco Padre Damián. Hemos visto un directazo aquí en el canal de esa nueva guía doble, al igual que van subiendo nuevas piezas aquí en
lateral este, nuevas piezas, a la que ya hemos visto también aquí justo la que están colocando para colocar las horizontales y poner las pedazos de vigas que llegaron ayer. Y aquí me imagino que ya dentro de poco veremos llegar nueva grada prefabricada en este lado de aquí, tanto para el lado sur como para el lado norte. Vamos a seguir, vamos a continuar. Siguen trabajando en la parte de las riostras, siguen ahí trabajando con la jaula. Vamos a ver qué novedades tenemos en las alturas. De momento vamos para Concha Espina, nuestra última parada. Madrid City Tour. Cómo va ganando consistencia esta nueva parte del Bernabéu Sky Bar, aquí en la esquina de la Torre A. Como vemos esas piezas metálicas, esas piezas grises para la formación de ese Sky Bar. Madre mía, la gente se mete en prohibida como si nada. Y aquí vamos llegando a una de las dos entradas que hay para sacar tierra del Santiago Bernabéu, del interior del Santiago Bernabéu, del invernadero, tanto esta como la que hemos estado ahora. Para no aturullar una demasiado, han puesto esas dos vías de escape, otro camión, otra bañera que viene por aquí. Madre mía. Y mientras tanto, en el interior, a su ritmo, Ahí vemos cómo están las excavadoras. Yo creo que desde arriba podemos ver algo. Otro camioncillo que se va. Y están a full en el interior. Madre mía, chaval. ¡Vamos ahí! Eso. Bueno, aquí tenemos en la parte del fondo sur, vemos cómo están colocando otra unión en la parte más superior, ahí lo vemos. Ahí hemos cogido todas esas lingas y esa grúa que tenemos aquí en Concha Espina. Y con estas 4 guías dobles que tenemos en el día de hoy, mañana llegará otra para instalarse. Tienen que ser 7 dobles en total, en todo el centro. Me despido del suelo y nos vamos para las alturas. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a las alturas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, el Santiago Bernabéu. Vamos a vivir otro día de las obras del Santiago Bernabéu aquí, desde las alturas. Bueno, antes de que se me olvide, mirad cómo va el interior. Brutal, cómo están quitando ya toda la tierra, todo el césped. Está totalmente quitado ya, Madre mía, chaval, la prisa que se han dado. Estoy flipando en colores. Solamente queda un poquito ahí en el fondo norte. Madre mía, chaval. Ahí está. A ver, vamos a ver cómo trabaja. No va a llegar, no llega hasta donde estamos grabando nosotros. Brutalísimo, brutalísimo. Ahí está la grúa, que es la encargada de colocar esas celosías en esa grada oeste que tenéis en el canal. Hay esos pequeños shorts para ver cómo va la grada oeste desde el interior. Ahí continúan meditando, trabajando en la cubierta sur. Mirad cómo están ahí trabajando los operarios, en este caso especialistas, que son los encargados de trabajar en alturas. Y cómo va la cubierta sur, en este caso es la más avanzada, es la única que lleva estos raíles que parece que son la última intermedia capa para colocar luego la última, que es la parte de la piel envolvente. ¿Eso qué es? Una jaula con algo de material, alguna bomba o algo. Y mirad cómo reluce la cubierta sur. Hoy, 2 de junio de 2022. Suscríbete al canal, suscríbete. Déjame un me gusta si te encantan estas vistas. No solo si te gustan, si te encantan estas vistas. Y aquí tenemos el suelo del Skywalk. Como ya está desde hace bastante tiempo, desde hace unos cuantos meses diría yo. Ya hormigonado. En toda la parte sur, en toda la parte de Concha Espina, al igual que aquí también, que ese fue lo último que hormigonaron, esta esquina. Y que vamos a mostrar la esquina, esta esquina
de la torre B, donde parece que todavía no han empezado a colocar la primera capa. Es verdad que ahí sigue y continúa ese acopio de material, ese acopio de chapa, esa primera capa que van a incorporar ahí todavía, pero parece que todavía no lo van a poner. Me encantan, es que me encantan estas vistas, tío, es que son brutales, son increíbles. Y ¿sabes? Quitamos el plano, madre mía, de aquí me tiro de cabeza. Aquí tenemos la parte superior de la torre B, donde han colocado estos últimos días estas piezas, y todo indica que eso es para el suelo, la continuación del suelo de la Viga Corona aquí a su paso por nuestra queridísima torre B. Pero así está. Es más, están ahora mismo trabajando los pedazos de cracks en esta orejeta. Vamos a ver qué están haciendo. A ver, a mover la colita. Si no la mueves se te va a quedar chiquita. No consigo averiguar qué es lo que están haciendo. Están trabajando en la cara externa, parece que están colocando líneas de vida. Sí, parece que están colocando líneas de vida en esta parte de la Viga Corona a su paso por la torre B. Hoy parece que no ha llegado otra guía aquí al fondo sur, pero sí han llegado bastantes conexiones para los faldones. Ahí lo tenemos. Estas son las conexiones para los faldones y hay unos cuantos, Me da a mí que hoy se van a tirar todo el día poniendo conexiones entre ellos. Y esto es parte de Concha Espina, este es el suelo de Concha Espina, donde ahí está la grúa colocando conexiones. Bueno, la grúa no, la grúa, los operarios, la cesta, el tiempo, el viento, el calor, todo es un cúmulo de factores que se juntan y ¡boom! Torre A, toda la fachada sur con esas guías. Tenemos 4 guías dobles, ya sabemos que tenemos 7 dobles in the middle of de la fondo sur, en el medio del fondo sur, y tenemos 4 instaladas. Siguen trabajando en el interior de lo que va a ser este restaurante en Castellana, en este lateral oeste. Ahí lo vemos como están soldando y esto es como avanza esta estructura nueva, totalmente nueva, que están incorporando piezas poco a poco para reconvertir ese restaurante en el lateral oeste, con estos gatos ya incorporados, esos paraguas para colocar luego los cables de izado. Y esas riostras, estas riostras en la parte externa de la cubierta oeste, que se hacen de rogar todavía, se hacen mucho de rogar, y me imagino que será para colocar piezas en el interior de la grada, de la Viga Corona, entre la Viga Corona y la grada. Y claro, no podrán taparlo para no tapar ese hueco y que no se pueda meter nada por ahí. Pero bueno, esta es la Viga Corona cubierta oeste, 2 de junio de 2022. No nos podemos ir sin observar todo lo que hay en Castellana. Ya sabéis que tenemos estas piezas amarillas, estas piezas provisionales para el izado, donde tenemos ya esos 2 elementos de izado totalmente instalados. Vamos a ver qué tenemos por Castellana. Tenemos muchas piezas blancas, muchísimas piezas blancas. En todo el área de la Castellana, muchas piezas, escuadras, máquinas, muchísimas máquinas, por supuesto. No me refiero a los trabajadores, sino esas máquinas que les metes gasoil. Tenemos otra pieza provisional, elemento amarillo para el izado, también con los elementos de izado. Tenemos otra pieza paralela a ella, al ladito nuestra, al ladito de nosotros.
Se viene el trajín, ahí tenemos más piezas, más uniones parece. Y ahí tenemos al fondo, ahí tenemos los refuerzos que van colocando entre costilla y costilla. Se vienen grandes días en el Santiago Bernabéu. Se vienen unos días increíbles. Quien pestañee ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Se lo va a perder. Así que no pestañéis. Poneros una pinza, poneros una chincheta, lo que sea. Y ahí vemos cómo están descargando de ese tráiler más piezas, parecen conductos. Qué chulo, ¿eh? Cómo lo descargan. Eso es la Torre C. Y mirad lo que tenemos en pantalla. Sí, lo estáis viendo bien, ¿eh? Lo estáis viendo bien. Tenemos ya esos sistemas de izado colocados, instalados en esas piezas amarillas provisionales que se utilizarán para el izado. Y ahí vemos, solamente faltaría colocar esos cables de izado. Brutal, ¿eh? Brutal. A ver si para la semana que viene vemos grandes movimientos. Nos asomamos también a la parte de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, donde ya sabéis que de momento está paralizado el trabajo de izado de la grada prefabricada en estas ampliaciones. Y ahí vemos cómo se ve desde la parte interna del Santiago Bernabéu esas zancas, esos soportes, esa grada prefabricada que van colocando poco a poco, amigos. Qué chulo, ¿eh? Qué chulo. Está quedando súper bien nuestro Bernabéu. Ahí al fondo, pues bueno, no se puede ver del todo bien, pero esto es lo que podemos ver, ¿eh? No nos podemos quejar. No nos podemos quejar, que no está abierto el tour todavía. Bueno, que sí. Que están colocando ya esa primera capa. Que la están colocando. Antes de irme de aquí lo he visto. Y mirad cómo lo están colocando ya. Esa primera capa van a empezar a cerrar la esquina. Esta esquina de la Torre B. Qué guay, qué feliz me he puesto, ¿eh? Qué feliz me he puesto. ¡Boom! Esta esquina es la que van a cerrar. Y hasta aquí el vídeo de hoy de las alturas y del exterior. Hoy 2 de junio de 2022. Si te ha gustado, déjame un like. Si quieres que vuelva a subir, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y de sus obras. Y nos vemos muy pronto. Chao. A la Madrid.